Bueno, ahora me toca abrir el espacio para que ustedes pregunten y en lo que me hacen favor de hacer llegar las preguntas o pasar el micrófono, pues realmente creo que las tres ponencias reflejan muy bien una de las inquietudes, bueno, que en lo particular a mí siempre me ha llamado la atención, que es sobre la responsabilidad del Estado con respecto a qué es lo que se puede hacer a través de las tecnologías. Es decir, se habla mucho de la responsabilidad de los desarrolladores, de los controladores, pero ¿en dónde queda esta imagen fuerte del Estado, que es el garante al final del día de estos derechos humanos? También la importancia de que los lenguajes, tanto de los ingenieros como los abogados, se empiecen a armonizar, porque muchas veces pues los abogados decimos, no, pues es que es muy sencillo, es muy fácil garantizar la seguridad, ¿no? Pero ya cuando vemos que la seguridad muchas veces se vulnera a través de los mismos individuos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como un grave problema entre lo que sería la parte tecnológica y la parte jurídica. Finalmente, bueno, también el hablar de derechos humanos de tercera y cuarta generación, pues a mí me gusta mucho un texto del profesor francés Alain Pelé, que habla del derecho, se le llama el derecho de lo mismo, ¿no? Que era como excedemos ya estos derechos humanos, como los basamos en un documento que ni siquiera es vinculante para los estados, como es la Declaración Universal. Entonces, ¿cómo llegamos a realmente hacer que estos derechos humanos se vuelvan exigibles para los estados, ¿no? Y finalmente, como lo decía la doctora Mendoza, entonces, ¿qué pasa cuando es el mismo estado el que excede en la solicitud de esos datos, ¿no? Cuando nos piden, a lo mejor vamos a tramitar el pasaporte y nos piden un dato biométrico, o vamos, no sé, a la clínica y nos piden las 10 huellas digitales para abrir un expediente clínico electrónico, ¿no? Entonces estamos como incluso rebasando el propio Estado lo que nos está solicitando. Y lo más riesgoso, tal vez, y lo más peligroso es que cuando estas informaciones se comparten, ¿no? Muy sonado el caso de los datos de nosotros los ciudadanos que fuimos a hacer un trámite de una credencial de lector y después resulta que estos datos son compartidos con la banca, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos límites en donde nosotros, a lo mejor desde el mismo INEGI, cuáles son esos límites, de dónde podemos hacer uso de esos, de dónde vamos a recolectar esos datos? Pero entonces, no sé, si alguien tuviera alguna duda, levantará la mano. Allá hay dos, por favor. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la plática, muy interesante, la verdad, y yo creo que se están tocando puntos pues, cruciales, ¿no? Para justamente poder explotar esta información para que el Estado la aproveche. Y bueno, una cosa que se mencionó, pero que creo que no se ha profundizado en esta mesa, es sobre la soberanía de los datos. Está claro que los datos personales ya se ha hecho bastante legislación, bastante discusión al respecto, pero sobre la soberanía de los datos, o sea, los datos que pertenecen a un Estado-nación, ¿no? Y sobre cuáles son las políticas que se deben de seguir para justamente mantener esa soberanía de los datos, y que pareciera que está peleado con los datos abiertos, pero yo creo que va más allá de simplemente son mis datos y no los comparto, sino al contrario, ¿no? Y entonces me gustaría que, no sé si pudieran discutir un poco más al respecto, porque creo que esa parte quedó un poquito fuera de la discusión. Gracias. Gracias. Tomamos la siguiente pregunta para que puedan contestarla conjuntamente. No se oye. Sí, ya. Bueno, mi pregunta para todos es, ¿cuál es su definición de privacidad? Y esto lo hago porque, por ejemplo, en el mundo estadístico un poco la privacidad es, no importa el tema, lo que importa es que no lleguemos al individuo, ¿no? Que no se pueda rastrear al individuo. Hay otros conceptos de privacidad, por ejemplo, en la parte ética de los periodistas, hacen una distinción entre vida íntima, vida privada y vida pública. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. ¿Habrá alguna otra pregunta? Ok, para que les vayan pasando el micrófono. Si gustan contestar, le damos la palabra a la doctora Solange. Sí. Bueno, ¿se escucha?
Ciertamente el tema de la soberanía de los datos es un tema muy complicado. Incluso son políticas que no son uniformes a nivel global y que creo que en algunos casos se han frenado, digamos, buenas posibilidades de desarrollo argumentando precisamente la soberanía de los datos. Y pongo un ejemplo muy claro, en el uso del cómputo en la nube, por ejemplo, especialmente en el sector público, ha habido como muchas resistencias a la utilización del cómputo en la nube precisamente bajo esta idea de soberanía de datos. No hay criterios uniformes, sin embargo, yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad y la idea no va tanto en esa idea de soberanía de los datos, sino que tiene que ir más bien en esos mecanismos que garanticen, digamos así, que los procesos, los flujos, el tratamiento, que ya el tratamiento pues es un concepto muy amplio, sea seguro, ¿no? Pero creo que el tema de soberanía de datos es un tema que hasta cierto punto puede ocurrir lo que ha pasado con esa idea de la soberanía de los estados, en donde es un término, digamos, que se va desdibujando, ¿no? Donde ya no es claro cuáles son sus límites, precisamente bajo esta idea de la globalización y donde evidentemente la idea de Internet como un espacio público en el que convivimos pues prácticamente todos con independencia de nuestro origen, nuestra residencia y demás. La idea de soberanía de datos me parece que se ha usado más como un obstáculo que como otra cosa, ¿no? En cuanto al tema de privacidad, ¿qué es? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, muy difícil de mencionar por lo siguiente. Malas noticias, prácticamente tanto en el ámbito de la Corte Europea de Derechos Humanos como en el ámbito, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues ambos se han pronunciado en que se trata propiamente pues, de un término no susceptible de definiciones exhaustivas. Entonces, la verdad es que yo creo que nadie lo tiene como muy claro, ¿no? El tema de datos personales es más fácil, digamos, de manejar que hablar del ámbito de la privacidad o de la vida privada. Hay quien señala que privacidad se subsume en vida privada y vida privada se ha desarrollado a tal grado que ya no solo estemos pensando en razón de la información o en la no injerencia, estamos hablando de no injerencia no solo, digamos, puede ser hasta en el desarrollo de tu personalidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Una violación puede ser una violación sexual, puede ser una violación a la vida privada. No solo es el término usual de que intervinieron mi teléfono, mis líneas, mi correo, se metieron a mi casa. Digamos que se va expandiendo el concepto donde los límites todavía no están muy especificados, digámoslo así. Y para concluir, sí, una idea muy importante. El término vida privada como ámbito de privacidad se refiere sí a la autodeterminación de la persona y a la autodeterminación informativa, comprende obligaciones negativas como de no injerencia, normalmente del Estado, pero se ha extendido también hacia los particulares. Y por otro lado, el tema de datos personales puede ser incluso un tema más amplio en cuanto a información se refiere, dado el propio concepto de dato personal. Y les pongo, ya con eso concluyo un poco, cuáles son las distinciones. El ámbito privado no es más extenso que tus datos personales. Yo diría que es a la inversa. Digamos, tus datos personales es cualquier información que te identifique o te hace identificable. En cambio, tu ámbito o tu vida privada, digamos que ya va más hacia esa dignidad, autodeterminación informativa y de la persona, ¿no? Creo que el ejemplo de la violación sexual deja quizá un poquito más claro cómo se va extendiendo este concepto y donde ciertamente no hay todavía una definición específica, absolutamente compartida, ¿no? Doctora Mendoza.
El tema de la soberanía de datos, en un mundo conectado, donde la lex mercatoria es la que decide las reglas del ciberespacio y donde la gobernanza a veces se ve acotada, entonces sería muy complejo hablar de soberanía de datos, principalmente, por ejemplo, cuando hay acuerdos de colaboración entre autoridades judiciales, cuando hay acuerdos de colaboración, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, cuando se pretendió firmar ACTA, TTP o incluso el mismo convenio de Budapest para la cibercriminalidad. Hay un instrumento que siempre cuando hacen esa pregunta me gusta invocar, que es el manual de Tallinn, donde desafía el concepto tradicional de Estado-Nación y donde podemos decir que la soberanía del dato es un concepto casi inexistente en un mundo conectado. El dato viaja por todos lados, pero también habría que diferenciar entre datos en general con los datos abiertos. Los datos abiertos están disociados, o sea, es información, pero está disociado el titular del dato y lo que se pretende es justo eso, que viajen, que sean utilizados, que sirvan para diversos fines. No obstante, los datos personales, bueno, pues hoy día, al menos en el caso de México, no se puede afirmar que existe una soberanía del dato porque los datos viajan a diversos países. Incluso, como ya les decía en la intervención, elementos jurídicos como el Patriot Act faculta que nuestros datos pudieran estar en manos de autoridades específicas en otro país en cualquier momento bajo la salvaguarda de este instrumento. En el tema del concepto de la privacidad, ya como se ha anunciado, es un concepto que es difícil de construirse porque hoy día se están presentando los desafíos y los nuevos medios de materializar este derecho a la privacidad. Yo simplemente quisiera decir que en términos legales en general se puede entender como un derecho a aislarse, el derecho a estar solo, y el ejemplo que siempre pongo en los cursos es en el momento en que yo llego a casa y cierro la puerta y yo decido a quién invito y a quién no y me pongo las pantuflas, eso es la vida privada y eso es un derecho protegido que solo se podrá vulnerar mediante un mandato judicial, por ejemplo, una orden de aprehensión. La privacidad en México está garantizada particularmente o está habilitada particularmente con un derecho que es el secreto de las comunicaciones, que es el de la inviolabilidad de las comunicaciones si no hay un mandato judicial emitido por autoridad competente, y el segundo sería el derecho a la protección de datos. Cuando hablamos de datos no es hablar de privacidad, eso es muy importante, la privacidad es una esfera mayor y la protección de datos simplemente es las reglas para un debido tratamiento de los datos de carácter personal, es decir, de la información que me identifica por persona. En cambio, la privacidad es un ámbito mucho más amplio que, claro, tiene un habilitador importante que es la protección de datos, pero que no lo es todo. Bueno, sobre soberanía de los estados yo diría lo siguiente. Primero, que los estados pues no son los propietarios de la información, sino son administradores, como responsables o controladores de esa información, pues deben cumplir unos deberes. Lo que pasa es que los estados manejan mucha información que existen celos de compartirla y sobre todo que vaya a otros territorios. Pensemos en temas de información relacionada con seguridad nacional, por ejemplo. Pero cada día más está el tema de si migran o no a la nube. O sea, finalmente, si trasteamos esa información que tenemos en nuestros data centers en México a data centers que estén en la India, en Estados Unidos, en Colombia o cualquier otro, bueno, Colombia no, en otro país, ¿sí? Porque ahí ya empiezas a asumir unos riesgos y cuando pones la información en Internet ya pierdes control de la información. Y cuando la información está en otros países, asumes riesgos políticos, jurídicos, puedes también perder la información. Aquí pues, dependemos de muchas de esas cosas. Obviamente, y esto no quiero ponerle miedo al tema, simplemente como todos los días tomamos decisiones y asumimos riesgos. Este es un riesgo muy importante y sobre todo hoy, lo que comentaba Andrea, hoy la sociedad es el ciberespacio. Y básicamente nuestro mundo es básicamente por naturaleza hoy en día transfronterizo. Y pues eso está muy bien, pero también tiene esos riesgos, particularmente con ciertos tipos de información. A veces yo he visto que los estados pues tienen, particularmente con cierto tipo de información, esos celos o preocupaciones de que si la información sale de nuestro territorio, vamos a perder control. Por lo menos perder control, no quiere decir que esté mejor dentro de nuestro territorio. Posiblemente en otros territorios tenga más seguridad, no sé, pero pierden control. Ese creo que es un gran riesgo. Pero yo diría, como soberanía del Estado, es como la responsabilidad que tienen los estados como controladores o responsables de información
de proteger la información de todos sus ciudadanos o información estratégica del Estado para políticas públicas, seguridad nacional u otros. Y la pregunta de qué es privacidad, pues es una pregunta muy difícil de contestar porque el derecho a la privacidad o la privacidad es un concepto muy relativo y cultural, es decir, para nosotros, yo estoy hablando de los de hace, bueno, no sé cuántos años, yo soy modelo 70, pues privacidad era una cosa, pero hoy para los millennials la privacidad es otra. Y la privacidad para seguramente niños de México, niños de Colombia, niños de Estados Unidos, niños de Francia, pues el concepto es muy relativo. Y uno puede medir eso en términos de toda la información que colocan, por ejemplo, en redes sociales los niños o nosotros. Ese es un tema hasta donde queremos que muchas cosas de nuestra vida las conozca todo el mundo, ¿sí? Ustedes saben que hay personas con esto muy reservadas, pero hay otras personas que básicamente aplican diariamente lo que llamamos el strictis informativo, todo lo están difundiendo. Entonces, y eso es básicamente una decisión individual de cada una. Entonces yo diría que el tema de privacidad en últimas está dando una respuesta para que cada persona decida qué información o qué cosas de su vida no quiere que los demás conozcan, básicamente. Pero eso es muy, muy relativo. Quizás cuando uno está trabajando en una entidad pública o privada, de toda la información que tiene, pues igual hay que clasificarla. Entonces ya ustedes saben que hay unas clasificaciones de datos sensibles que normalmente, por ejemplo, temas de privacidad pues hacen relación al tema del comportamiento sexual de las personas, pero también el tema de su estado de salud o otro tipo de información que puede ser nicho de discriminación como su origen racial y étnico, comportamiento, perdón, pertenencia a sindicatos, pertenencia a partidos políticos, etcétera. Entonces, buena pregunta y creo que no sé si mi respuesta fue buena, es mala, pero sí quiero ponerle presente que es un concepto muy relativo y muy cultural. Pero creo que lo clave es que nosotros como personas tenemos derecho a decidir qué permitimos o qué queremos que los demás de pronto no conozcan o de pronto lo compartimos pero con muy pocas personas. Eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Perdón, tengo por ahí 2 preguntas más, pero el tiempo de la mesa se nos ha agotado. Me parece que ya no va a ser posible elaborarlas, pero bueno, en lo que abren el micrófono, entonces aprovecho la oportunidad también para entregarles a nuestros ponentes unas constancias de participación por parte de Infoteca INEGI, a la doctora María Solange Maqueo Ramírez, muchas gracias. A la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, también por favor.